Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en la ciudad de Lynn, en Massachusetts, por la gracia del Señor, y estamos estudiando una materia que hemos llamado Obstáculos en nuestro crecimiento espiritual, claves para avanzar. Hoy vamos a ver la clase número 8, vamos a ver el obstáculo del temor. ¿Por qué estudiamos acerca de los obstáculos del crecimiento? Porque la realidad es que Dios quiere que nosotros crezcamos y que ese crecimiento sea pleno en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que en este proceso Dios es el que desea que nosotros podamos avanzar, crecer, y desde el principio de crecimiento espiritual, para que en las demás áreas también nosotros podamos seguir adelante. El crecimiento es parte vital de todo creyente. Por eso siempre la pregunta es, ¿estás creciendo? ¿Te estás dando cuenta si estás creciendo con respecto al año pasado, por ejemplo? ¿Evalúas tu vida en todos los aspectos para saber si realmente estás avanzando hacia adelante en la dirección correcta que Dios te ha dado? El crecimiento es vital. Por eso, cuando nosotros crecemos, se evidencia que el carácter del Señor Jesús está dentro de nosotros, que nos parecemos un poco más al Señor Jesucristo. Es la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Lo podemos llamar santificación, cuando nos apartamos del pecado para vivir para el Señor. También podemos hablar de transformación, cuando el Espíritu Santo nos va cambiando nuestra forma de pensar, acerca de los valores, hasta de los gustos. El Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros para que nos parezcamos cada vez más al Señor Jesucristo. Estamos de acuerdo que crecer no es fácil. A veces intentamos algunos atajos para ver si es más fácil de esa manera, pero la verdad es que no. Necesitamos pasar por el camino, y en ese camino que tenemos, ¿no?, desde esta llamada que el Señor nos ha hecho para vivir una vida trascendente como discípulos del Señor, en este camino siempre hay obstáculos. Obstáculos que los pone directamente el diablo. El apóstol Pablo estaba clarísimo con esto y le dice a los corintios, le dice a los tesalonicenses, de que él se estaba proponiendo muchas cosas en base a ayudarlos, a bendecirlos, a visitarlos inclusive, pero dice, el diablo nos estorbó o nos estorba. La palabra estorbar tiene que ver con esto, con una piedra en el camino para dificultar el tránsito, ¿no? Así que en este caminar diario puede haber muchos obstáculos en el camino, que ya hemos visto varios de ellos, y esto es obra del diablo. Él va a usar muchas tácticas para separarte de Dios, separarte de la iglesia, que no puedas desarrollar tu vida de oración, tu fe, que no leas la palabra, parece que la Biblia ya no es para este tiempo. Estas son mentiras del diablo, justamente para aquello que más necesitamos agarrarnos, apropiarnos, para poder crecer. Así que cuidado, que Satanás es muy sigiloso y va a usar muchas de esas estrategias para detenernos, paralizarnos, que no avancemos. Vamos a abocarnos a estos obstáculos que puede haber dentro de nosotros y tener cuidado en cuanto a esto. Hoy vamos a ver acerca de el temor. ¿Qué vamos a hacer? Porque por un lado tenemos el temor como obstáculo que pone el mismo Satanás, pero por el otro lado el Señor nos habla de tener confianza. Confianza en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Así que son antagónicos. O vamos a tener confianza en el Señor o vamos a vivir en temor. El temor es un obstáculo que tenemos que detectar. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es el temor? ¿A qué nos referimos? Si vamos a un diccionario vamos a encontrar que significa miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Pensando en esto, nos da mucho miedo saber que eso nos puede a nosotros afectar. También se dice que es sospecha de que algo es malo o puede conllevar una consecuencia negativa. Esa misma sospecha trae ciertos sentimientos dentro de nosotros que pueden hacer que nos detenga. También dice que es pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso. Así que este sentimiento de inquietud, de angustia que podemos tener, siempre trata de hacer eso, huir o evitar.
no, esta situación no la quiero para mí, mejor me voy para otro lado, no, rehúso esto. Así que cada vez que nos enfrentamos con un problema, si nosotros vivimos en temor, nunca vamos a afrontar ninguna situación, por lo tanto no va a haber crecimiento para nuestras vidas. Obviamente que algunas situaciones estamos obligados a enfrentarlas, pero hay otras que podemos nosotros optar. A lo mejor es un riesgo que debemos correr si queremos crecer mucho más, si queremos avanzar. Entonces ahí es donde justamente se va a producir esto. El diablo, como nos conoce, sabe nuestras debilidades, va a intentar que nosotros nos detengamos a través de las dudas, a través de inquietudes, a través de una visión distorsionada de la realidad o una visión distorsionada de lo que Dios dice de esa realidad. Y entonces debemos tener cuidado, tenemos que prestar atención porque el diablo es sigiloso y nos quiere detener. El temor es un obstáculo peligroso en nuestras vidas porque tiene la capacidad de impedirnos experimentar las bendiciones de Dios, una relación profunda con Dios, el tomar desafíos por fe de parte del Señor, no creer en sus promesas. Puede paralizarnos, ese es el gran problema, nos detiene. El temor nos hace estar estáticos y solo vemos ver la película pasar y no tomamos decisiones. Eso es muy negativo para nuestras vidas, perdemos la perspectiva de Dios, de las circunstancias que nos están rodeando. Estamos viendo ya las circunstancias de otra manera y nos nubla nuestra visión acerca del futuro. Estamos tan pendientes de lo que puede llegar o no a pasar con una situación determinada que inclusive analizamos más allá de lo que deberíamos, pensamos más allá, damos rienda suelta a nuestras inquietudes, ansiedades y terminamos estancados, detenidos. Ahí es justamente donde nos tenemos que dar cuenta que el temor está obstaculizando nuestro crecimiento espiritual. Cuando hay temor no podemos imaginar esa bondad de Dios, no podemos imaginar cómo Dios puede abrir las puertas, parece que está todo cerrado, ¿no? Y hay momentos que esa lucha en nosotros puede ser tan intensa que puede que llegamos a pensar que mejor nos damos por vencidos, esto se terminó, como en algún momento puede haber pasado nuestras vidas, o otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia lo han mostrado, que muchas veces esos temores los han detenido, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el diablo, detenernos, estancarnos, que no avancemos, y si nos quedamos ahí con esa situación, mejor para él. Así que entendiendo cómo funciona la estrategia del diablo, vamos nosotros a recurrir a aquellas herramientas espirituales, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para poder vencer, para enfrentar el temor e ir adelante con valentía, como nos dice la palabra. Así que cuando vengan ataques de temor, o nos dejamos derrumbar por las dudas, o nos fortalecemos en la palabra de Dios. Fíjese que ahí es donde tenemos que nosotros tomar una decisión. Vamos a fortalecernos. Así que te pregunto, ¿cuál es tu mayor temor? ¿A qué le estás temiendo en este tiempo? Si puedes reflexionar, puedes pensar y definir cuál es tu temor, te vas a dar cuenta que no estás avanzando en esa área de tu vida. Por eso es importante que lo reconozcas. Puede que a veces ni siquiera sabes que tienes un temor definido por algo, ¿no? Pero si hay tensión en tu interior, si hay una inquietud agobiante, no sabes cómo definirlo, mira, recuerda esto, el diablo quiere detenerte con mucho temor, así que vamos a tomar las riendas, como decimos siempre, ¿no? Para poder tomar dirección clara para nuestras vidas. Una persona que tiene temor se va a preguntar qué dificultad o qué prueba le está aguardando la vuelta de la esquina. Parece que siempre son problemas y parece que todo me toca a mí. Eso dice el miedoso. Todo me toca a mí. ¿Por qué a mí siempre? Y la verdad es que si miras a tu alrededor vas a ver que todo el mundo tiene desafíos diarios que enfrentar, que tiene problemas que asumir, que tiene consecuencias, que tiene que tomar control de esto, ¿no? Y la verdad es que todos pasamos por momentos difíciles, pero necesitamos vencer el temor, vencer ese miedo para poder crecer y ver la realidad desde el punto de vista de Dios. Así que si es preocuparse por algo que salga mal y por evitar que no salga mal, mejor no me arriesgo, eso es ser miedoso, ¿no? Cuando llegan estos ataques, vamos a tener que tomar decisiones basadas en la verdad que ya conocemos.
conoce la verdad, sabe lo que dice la palabra de Dios. Ese tiene que ser tu punto fuerte, donde vas a poder resistir frente a los temores. El problema pasa cuando solo escuchamos la palabra de Dios los domingos y prestamos atención y decimos qué lindo mensaje del pastor, pero no aplicamos nada de eso. Entonces, a la hora de enfrentar una situación difícil, nos quedamos estáticos, parados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que Dios no me ama más? ¿Qué pasó aquí? Y la verdad es que tenemos que aplicar la palabra de Dios que hemos escuchado. En algunos momentos tal vez hasta nos podemos llegar a preguntar si Dios comprende lo que nosotros estamos pasando. Y si vas a la palabra vas a ver que sí. El Dios Padre envía a Jesucristo para que se haga de carne y hueso así como nosotros y que sienta en carne propia todo lo que nosotros pasamos. Así que Él sabe lo que es un miedo, sabe lo que es una situación difícil, sabe lo que son las dolencias, Él lo sufrió todo. Así que el Señor nos entiende, Él sabe lo que estamos pasando, pero no solamente eso, sino que nos ayuda a poder ser vencedores en medio de ese temor. Satanás nos observa, por otro lado, y va a lanzar esas dudas, temores, ¿no? En esos momentos determinados que Él sabe que nosotros podamos resbalar. Así que presta atención, siempre está el enemigo atrás, tratando de ver cómo poder devorar a un cristiano. Pero nos vamos a mantener firmes, Dios nos va a ayudar. En la Biblia tenemos muchos casos de personas que han tenido que enfrentar desafíos muy grandes. Han visto enemigos literales frente a ellos que estaban dispuestos a matarlos. Un caso de ellos era Nehemías. Nehemías fue llamado por Dios, él estaba en Susa, la capital del reino persa de ese momento. Jerusalén tenía los muros derribados porque los babilonios hacía varios años atrás habían destruido la ciudad, así que los que estaban viviendo ahí vivían pobres, marginados, los enemigos entraban y salían y les robaban todo. Así que Nehemías se sintió muy mal por eso y sintió, ¿no?, ese impulso para poder ir y hacer la obra de Dios en aquel lugar. Así que él se mueve en esa dirección, le pide a Dios ayuda y aunque no tiene una palabra reveladora de Dios, ni un ángel se le presenta, y si tú lees el libro de Nehemías, no vas a encontrar que dice, y Dios me dijo, ¿no? Pero él sabía lo que Dios ya había dicho, porque tenía la palabra de Dios. Él desde niño había aprendido lo que dice la palabra, así que él sabía lo que había que hacer, porque tenía la palabra. Así que en esa verdad es que él se mueve. Vamos a encontrar a estos enemigos que lanzaron todo tipo de estrategias para intimidarlos, para que se queden detenidos y no construyan el muro. Claro, es que construir el muro era limitar. Era de alguna manera decir, ustedes no van a pasar más acá a menos que nosotros demos permiso. Entonces, a partir de ahí, justamente los enemigos se enojaron, se encolerizaron, dice la Biblia, y trataron de destruirlos, trataron de hacer todo tipo de estrategias justamente para detenernos, ¿no? Así que vemos mucho el ataque del enemigo en estos casos. Vamos a leer unos versículos. Nehemías, capítulo 4, versículos 9 y después del 11 al 15. Fíjese la realidad que estaba viviendo Nehemías en ese momento. Y dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Atento, guarda contra el enemigo. Hay que fijarse bien cuando viene para prestar atención. Dice, nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. La intención era matarlos directamente. Por eso era importante plantarse firme allí y decir, no van a pasar. No van a pasar porque nosotros estamos aquí de parte de Dios. Dice, sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre nosotros. Qué intimidación, ¿no? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Estaban armados y preparados para que si el enemigo llegara en cualquier momento, ellos iban a defender el lugar. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, escuche eso, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada cual a su tarea. Siguió la tarea y la verdad es que los enemigos siempre estuvieron merodeando por allí, pero cada vez que parecía que las fuerzas se agotaban, otra vez se unían, se motivaban juntos, Nehemías les daba el valor que necesitaban y ese muro se terminó de construir, así que fueron protegidos y allí entonces se acabó la vergüenza que estaba pasando ese pueblo. Eso fue porque una persona determinó ser fiel a la palabra de Dios, confiar en Dios y no dejarse intimidar por el enemigo, no darle lugar al temor. Es tan importante esa actitud en nuestro corazón frente a situaciones así que nosotros pudiéramos pasar. Nehemías no se dejó llevar por el pánico. Era muy difícil la situación. Piénselo, ninguno de nosotros estamos en esa situación. Estamos hablando de nuestro contexto, ¿no? Pero esa situación fue muy difícil y él ignoró esas amenazas del enemigo. Prefirió confiar en Dios. Así que es confianza en Dios, en su palabra, o darle lugar al temor. Nehemías escogió por confiar en Dios, en su palabra, en la promesa que el Señor le había dado. Así que Nehemías actuó en base a lo que dice la palabra. Nos deja un ejemplo a nosotros. A veces creemos, o por lo menos pensamos, que tiene que venir un ángel del cielo y darnos una revelación especial para que nosotros pudiéramos enfrentar ese temor. Y la verdad es que no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Aquí están las promesas dadas por el Señor a nosotros. El Señor siempre nos dice, no tengamos temor. Tenemos que avanzar, tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que ir adelante con ese fuego que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. Así que hay que avanzar con valentía. Otro ejemplo lo tenemos con los discípulos. Los discípulos estaban con el Señor y ahí en Marcos 4, 35 al 38 se hablan de cómo ellos reaccionaron frente a una tormenta. A ver, estamos hablando de los discípulos que eran pescadores, ese lago lo conocían de memoria y de pronto se levantó una tempestad que no podían controlar. No podían controlar el barco, parecía que se estaba hundiendo, entraba agua por todos lados y lo más gracioso de todo es que Jesús estaba en el barco y estaba durmiendo. Así dice la Biblia. No sé si a lo mejor Mateo estaba mirando que Jesús estaba durmiendo o se hacía el dormido, no sé, pero Jesús estaba durmiendo ahí en el barco. Y la verdad es que frente a la realidad que estaba pasando, los discípulos van a Jesús y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Miren, Jesús estaba durmiendo y si alguien le hubiera despertado para pedir ayuda con fe, el Señor le hubiera hecho, se había despertado con muchas ganas de poder ayudar. Porque cada vez que vamos a el Señor con fe, el Señor está listo para actuar. Pero no fueron así, los discípulos no fueron con fe, fueron con temor, con angustia y viendo que se iban a ahogar todos y se iban a morir, iban a perecer. Por eso le dicen al Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Esa es la realidad que estaban viendo. Ellos estaban viendo que las circunstancias desfavorables los estaban atrapando y estaban perdiendo ya la batalla y que aún inclusive Jesús con nosotros se va a morir también. Jesús se va a ahogar junto con nosotros. Esa es la realidad que estaba viendo. ¿No es ridículo eso? Pues bueno, para nosotros a veces también pasan esas cosas, ¿no? Nosotros creemos que en esta situación, sí, el Señor nos ha puesto aquí, pero esto se va a acabar y el Señor junto con nosotros. Estamos pensando lo mismo. Y la realidad es que deberíamos saber que si el Señor está en nuestra vida, si el Señor está al lado nuestro, no nos vamos a hundir. El Señor estará soportándonos, guardándonos, ayudándonos en todo momento. Así que puede que parezca que el Señor está dormido para nosotros, pero no vamos a despertarlo al Señor con temor, duda, incredulidad. Vamos a llamar su atención orando, clamando, diciendo, creo que tú harás algo sobrenatural en medio de esta situación. Creo que tú tienes la forma de resolverlo. Esa es la manera que nosotros debemos enfrentarlo. ¿Estás pasando una tormenta en tu vida? Recuerda que Jesús está contigo. Puede que parezca que esté dormido, pero si vas a clamar a Jesús, clámale con fe. Dile que hay convicción en tu corazón de saber que el Señor te va a ayudar a sobrellevar este momento difícil, que vas a avanzar, que estás determinado, que te agarras de Él
y vas a caminar, inclusive como Pedro también, puedes caminar sobre el agua. El Señor tiene milagros para ti. Así que en momentos difíciles debemos ir a la verdad que conocemos, a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice el Salmo 121.3, no se dormirá el que te guarda. Jesús no se duerme. Parece a nosotros que no está activo el Señor, pero el Señor no se va a dormir porque Él te está guardando siempre. Sus ojos están siempre sobre ti. Hay momentos difíciles que debemos atravesar. Tal vez es para ver cómo estamos nosotros plantados, si realmente creemos, si avanzamos en fe. Pero el Señor está siempre allí. Así que la victoria sobre el miedo va a empezar cuando nosotros nos enfocamos en el Señor antes que en la circunstancia. Pregúntale a Pedro. Pedro estaba caminando sobre el agua, empezó a hundirse cuando miraba la realidad y no miraba al Señor. Es cierto, no le vamos a criticar mucho a Pedro porque nosotros nos hubiéramos hundido antes, ¿no? Pero la realidad que nos está mostrando la palabra es que si miramos a Jesús, vamos a permanecer. Si miramos las circunstancias con ojos naturales, puede que nos hundamos, pero si nos tomamos del Señor, la cosa es diferente. Así que muchas veces podemos andar, como dice el Salmo 23.4, por valle de sombra de muerte. Sí, los hijos del Señor podemos también atravesar por valle de sombra de muerte. Pero dice, tú estarás conmigo. Así dice la palabra. Así que en ese momento también sabemos que el Señor estará con nosotros en todo tiempo. Hay algo que pueda definir, una frase entre nosotros que evidencia nuestro temor. Y cuidado porque eso puede mostrarnos si realmente estamos más para el lado del temor que de la confianza. Cuando decimos, pero ¿qué pasa si? Esa es la frase. ¿Qué pasaría si en todo? Entonces, estamos mostrando falta de fe, porque ¿qué pasaría si esto se muere, si esto se derrumba, si esto se destruye? Entonces, no estamos confiando en el Dios soberano que tiene control de nuestras vidas y que Él sabe lo que va a pasar. ¿Y qué pasaría si? Déjalo en manos del Señor. Dios tiene control de eso. Él sabe cómo dirigir tu futuro. El futuro lo maneja Dios, no podemos nosotros manejarlo. Es el Señor el que lo va a manejar. Así que debemos descansar en el Señor y esa frase nos va a decir, yo tengo que confiar en el Señor. Mi futuro está en manos del Señor. Así que cuidado que el temor puede dejarnos fuera de las promesas de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que agarrar de la palabra, en lo que Dios ha dicho. Mire qué le pasó al pueblo de Israel. Tenían la promesa de avanzar y de entrar a tierra de Canaán, pero números 3 y 14 nos dice que ellos tenían falta de fe en Dios, falta de confianza en su provisión, ignorancia de la presencia de Dios con ellos, rechazaron la protección del Señor que les daba permanentemente, olvidaron que el Señor los amaba en todo momento, creyeron más en las circunstancias y lo que ellos pensaron que los enemigos lo estaban viendo. Éramos como langostas de pequeños y ellos eran gigantes. Esa distorsión de la realidad, porque no era tan así, ¿no? Eso lo produce el temor. Por eso, para un antídoto para el temor es la fe, es la confianza en la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué Él va a hacer? Porque, mire, pruebas vamos a pasar siempre. Y Dios la permite para que nosotros pudiéramos crecer. Si todo fuera fácil, ¿cómo nos damos cuenta que realmente tenemos fe verdadera? Por eso necesitamos muchas veces esto, ¿no? A ver si estamos confiando en su soberanía, su cuidado, y que el amor del Señor nos va a cubrir siempre. Así, de esa manera, el temor entonces no tiene lugar para nosotros. Mire qué tremenda promesa. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ser pastoreado por el Señor es justamente esto, ¿no? Descansar en Él. Descansar espiritualmente, ¿no? Saber que no hay inquietud porque se la hemos entregado al Señor. Dios sabe cómo trabajar, qué hacer en estas circunstancias y el Señor nos va a dirigir. Recuerda Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que lo que esté pasando en tu vida va a redundar en bendición porque si tú le amas a Dios, Él te está formando bajo su plan. Él sabe el propósito que tiene con tu vida, así que descansa en esa protección del Señor. Bueno, a veces puede ser que también el temor venga como un resultado de nuestra crianza desde niños, ¿no?
Si de repente siempre nos decían, ten cuidado con la noche, ¿no? Cuidado cuando salgas de noche, porque entonces siempre vamos a tener miedo a la noche, ¿no? Ten cuidado, no nades en lo profundo, le dicen algunos padres a mí. Entonces eso significa que los niños le tienen temor al agua. Entonces esas cosas puede que a lo mejor hayan pasado en nuestras vidas, ¿no? Que hemos sido formados con una sobreprotección, o cuidado con esto, o mira lo que le pasó al tío, o mira, y esas cosas a veces a nosotros nos dan más temores cuando pasamos circunstancias parecidas. Así que esa formación, entrégasela al Señor y deja que el Espíritu Santo ponga fortaleza espiritual, ponga la palabra de Dios en ti. Y recuerda que ahora eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque el Señor está trabajando en ti. El Señor te está dando nueva dirección, te está dando vigor, te está dando dirección espiritual. Puede que nuestros pensamientos empiecen a divagar más allá de lo que deberían, ¿no? Y la fe la tiene que volver a la realidad de la palabra. Otras veces imaginamos tantas cosas en el futuro que no pasan nunca, pero nosotros nos damos manija, como decimos, ¿no? Parece que estamos creando esos problemas que todavía no han aparecido, y qué pasaría si, y todo esto, y de pronto perdemos tiempo porque nada de eso sucede, y al final Dios resuelve las cosas de otra manera, y has invertido tiempo, te has desgastado, la ansiedad te ha comido. Hay que vivir el día a día, como dijo el Señor. Descansa en Él. Tienes que saber que el Señor tomará control de lo que pueda estar pasando, y al final esto va a redundar en tu crecimiento espiritual. Otras veces ignorar las promesas del Señor también es un problema, ¿no? Porque nos llevan al temor. Si uno no sabe lo que dice la palabra de Dios cuando estamos pasando por momentos difíciles, entonces no tengo de qué agarrarme. Necesitas estudiar la palabra de Dios. Tienes que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. No te saltes en algunos versículos de vez en cuando. Léete toda la palabra de Dios. Esté seguro de eso, porque todas las promesas de Dios están allí para sus hijos. Y la realidad es que esa palabra nos va a afirmar en momentos difíciles. Conocer la palabra, ser seguros en el Señor. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El que nos confirma con vosotros es Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Tienes que creer en eso. Es una realidad del Espíritu Santo para nosotros. Nos da seguridad. Somos hijos de Dios. Estamos en este mundo corrompido, pero Él nos pone la luz para que nosotros pudiéramos brillar. El Señor pone en nosotros la sal para que podamos sazonar este mundo. El Señor nos da el poder, la victoria está dada porque Él ha asegurado desde la cruz hasta hoy. Así que es una realidad que tenemos que nosotros vivir bajo esa dependencia espiritual que tenemos con Él. Bueno, muchas veces puede ser también por baja autoestima, no tenemos valor en nosotros mismos, creemos que nadie nos ama ni nos aprecia, y la verdad es que tenemos que volver otra vez a la palabra de Dios. Recuerda qué dice Dios de ti. Así que tu estima depende de lo que dice el Señor. Eres hijo de Dios. El Señor te ha dado un nombre, el Señor te ha dado victoria espiritual, te ha puesto en una iglesia, así que dale gracias al Señor por eso y avanza en el nombre del Señor. Cuidado con el temor. Las consecuencias pueden ser bien negativas y duras. Mira, el temor puede producir que de pronto tengas una mente dividida. Mente dividida. Claro, cuando estás bien, vamos todos bien, ¿no? Si no hay problema, fenómeno. El Señor está con nosotros. Pero cuando empiezan los problemas, entonces empezamos a caer. A veces pensamos en los problemas, otra vez en la realidad. Vas a tu trabajo con ese problema en tu mente y no puedes ser productivo porque tu mente está dividida. Estás en lo que estás trabajando, más aquello que puede llegar a pasar o no. Eso justamente te divide. El temor hace eso, mente dividida. También produce mucha ansiedad. Y esto es un tema que lo vemos continuamente. Pregúntale a todos los psicólogos si no es uno de los mayores problemas que puede enfrentar hoy cualquier ser humano que está atravesando presiones en este mundo, ¿no? La ansiedad por el temor. El temor produce esto. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Hay dudas, inquietudes justamente por eso. Cuidado también con el estancamiento. No avanzamos, nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones y ahí estamos paralizados. ¿Qué va a pasar con nosotros? No corremos riesgos,
no avanzamos a nuevas aventuras, no, por las dudas, no salimos ni de la casa porque si no nos puede hacer algo malo por allí. Entonces con tantos miedos y temores no avanzamos, no disfrutamos de lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que correr más riesgo con fe, creyendo en el Señor y recordar lo que el Señor ha dicho por nosotros. ¿Conoce la palabra procrastinación? Procrastinación. Dejar todo para el final. Ay, sí, por las dudas, que no estoy seguro, que sí, que no, que tengo miedo de esto, así que cada vez se atrasa más. Y si pago esto y no me alcance, después ¿qué hago con lo otro? Así que tampoco estoy pagando la cuota. Y así justamente no está yendo mal las cosas. El miedo hace eso, el temor. Así que si tú dejas todo para último, fíjate si no son cosas también que llevan o manifiestan temor. Falta de confianza o desconfianza. Desconfianza en Dios, desconfianza en las personas y desconfianza después para uno mismo. No estoy seguro, no tengo confianza en mí mismo, así que no sé si voy a hacerlo o no. Eso es lo que produce el temor. Y al final, cuidado, porque hay pecado de incredulidad. Ahí está el diablo atrás de todo esto para que tú te detengas, para que no avances, para que no creas en las promesas de Dios. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y 40 años dando vuelta en el desierto hasta que se muriera la vieja generación que había tenido temor, que todo esto estaba en ellos, sobre todo la incredulidad. Así que cuidado, el temor puede ser muy peligroso, necesitamos agarrarnos de las promesas del Señor y de lo que Dios dice para nosotros. ¿Qué hacer entonces? La confianza nos ayuda, si vemos nosotros que estamos en temor, así que vamos a admitir el problema. Estoy bajo temor, reconocerlo y decir, ok, Señor, tengo miedo, tengo temor, ¿cómo me puedes ayudar? Así que en ese reconocimiento también está, además, el reconocimiento de que necesito de Dios. Si el Señor es el único que me puede ayudar aquí. Así que hay que ser sincero con nosotros mismos, con el Señor, con los demás y decir, necesito crecer porque el miedo está aquí. Así que la confianza ayuda. Tengo que empezar por aquí, admitir el problema. Creer en la soberanía de Dios. Dios tiene control, Él es soberano, Él guía tu vida. Así que como el Señor va a guiarte de aquí y de allá, como viene el futuro, descansa en el Señor. Dios tiene el control de esto. Vas a ver cómo tu confianza se afirma más todavía, creyendo que Dios es soberano y estás bajo su plan, bajo su propósito. Vas a descansar más en el Señor. Pasa tiempo con Dios en oración. Oración, tiempo con Dios, tiempo de calidad, tiempo de tener una relación con Él, escucharlo. También estudiar, meditar la palabra de Dios, la Biblia. Tienes que leerla, estudiarla, meditarla y aplicarla inmediatamente. Eso es lo primero que necesitamos saber, porque es la verdad de Dios para nuestra vida. Bueno, recordar las promesas, promesa. ¿Qué dice Dios para ti en esta situación? ¿Cuáles son los versículos de la Biblia que aplican para ti en este momento? Recuerda, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Dios te ama. Dios tiene un plan. Así que ese amor se lleva el temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado por el amor. ¿Ven qué contraste? El amor del Señor, recordar que Él está con nosotros, esas promesas nos recuerdan esto, bueno, amar, que Dios nos ama y quiere lo mejor para nuestra vida. Así que descansa eso, en esa promesa del Señor para ti. El Señor tiene ese plan. Fíjate, recuerda la palabra de Dios. Hay hombres y mujeres que han pasado por estas situaciones, como hemos mencionado algunos, y ahí verás entonces de qué manera el Señor fue fiel con ellos, también lo hará contigo, porque todos somos hijos de Dios, ¿no? Mantén tu atención en Jesucristo, no te olvides, mantén tu atención en Cristo. ¿Sí? Cuidado porque el temor, nuestra mente es dividida y nuestra atención también se va. Pero si nuestra atención está puesta en Cristo, recuerda lo que dice el Señor, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En ese Señor tenemos que creer, tenemos que enfocar nuestra mirada. El Señor Jesucristo
Y además Él nos ayuda a ser vencedores a través del poder del Espíritu Santo. Así que pon tu mirada en el Señor y no en las circunstancias. El Señor es el que va a guiarte, te va a pastorear. Recuerda el Salmo 23, aplica para tu vida. Jehová es mi pastor, díselo. Díselo hoy al Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Esa es la promesa del Señor. Así que cuando nos agarramos de la palabra, de la promesa, avanzamos en la dirección correcta, vamos a ver que el temor se muere. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos paralizados. Dios quiere que podamos crecer, desarrollarnos sanos, saludables en el Señor y que podamos ver esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos recuerdas que tú eres nuestro Dios. Señor, que tú nos amas, que tienes un plan, que tú eres soberano sobre nuestras vidas, así que el temor se va. Vamos a confiar en ti. Esfuérzate y sé valiente, dice tu palabra, así que Señor, ese es nuestro paso. Ser valiente, confiar en ti, depender de ti, porque tú harás los milagros. Gracias por ese descanso, gracias por esas promesas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga. Avanza, avanza en fe, en confianza, que las promesas de Dios se aplican para tu vida. Dios te bendiga.